Hoy te traigo la mejor teoría sobre el secreto de Nika, su fruta y su relación con Bonnie. Y además te voy a enseñar un panel del manga que prácticamente confirma la teoría. Empezamos sin relleno y nos vamos directamente al capítulo 1101. Y es que en este capítulo se habla mucho de Bonnie, se habla mucho de Nika y se habla mucho también de la fruta de Bonnie. Y es que creo que estamos ante una cosa que puede solucionar uno de los mayores agujeros de guión o errores de Oda en la obra, y sobre todo que puede traer una de las tramas más importantes de cara a futuro, sobre todo con Nika, Bonnie, su fruta y el gobierno mundial también, todo ahí metido en una coctelera y licuado al máximo. La cosa es que en el capítulo 1100 se nos plantean varias cosas interesantes que tenemos que tener en cuenta. Una de estas es el personaje de Bonnie y su fruta, y es que si os fijáis durante todo el capítulo, en todo momento intentan que el gobierno no conozca nada de la fruta de Bonnie, en todo momento intentan que ni siquiera conozcan que Bonnie tiene una fruta del diablo, en todo momento intentan ocultarlo, y cuando se pregunta el por qué, simplemente dicen que, bueno, que un halcón tiene que esconder sus garras y tal, pero no dan a entender exactamente por qué es. Dando a entender, entiendo yo, que es algo más de la obra y por el propio Oda, que algo que tenga lógico dentro del mismo mundo de One Piece, que simplemente prefieren ocultarlo por si les moscas, pero para la obra va a ser muy importante. Y es que, como ya os comenté en el vídeo anterior, hay algo curioso con la fruta de Bonnie, y está claro que hay algo escondido por ahí. Y es que si nos fijamos, en el momento en el que Bonnie de repente obtiene la fruta, en ningún momento se nos enseña cómo es. De repente está corriendo, tiene la fruta, miran en el libro de las Akuma no Mi, que ya me dirás tú por qué lo tiene esa gente, un poco raro porque ese libro, bueno, tendría que ser medio exclusivo. De repente miran y dicen, ah, tiene esta fruta, y ya está, no te enseñan ni cómo la ha comido. De hecho, allí se preguntan y dicen, ¿de dónde ha sacado esta señora esta fruta? Bueno, pues es una buena pregunta porque no aparece en ningún lado, pero la cuestión es que esto solamente alimenta un poco el misticismo de la fruta, ya que, bueno, a nuestros ojos entendemos cómo funciona, pero a los ojos de alguien que esté viéndolo desde fuera, pues parece ser que Bonnie de repente obtiene una fruta de algún lugar raro. Luego, para el gobierno no saben que tiene la fruta, y de hecho el gobierno no descubre que Bonnie tiene una fruta hasta el momento final del capítulo. Y es que vemos que Alpha, hay un momento que entra en la iglesia, Bonnie está como medio transformada y ella se sorprende diciendo como, oye, me juraría a mí misma que he visto como Bonnie como si fuera una mujer gigante o algo así. Se sorprende un poco, pero luego piensa que ha sido su imaginación. Y luego, cuando acaba el capítulo, vemos que Alpha va corriendo para detener a Bonnie, y Bonnie, recordando las palabras de su padre, recordando las palabras de Kuma, vemos que recuerda todo lo que le dijo de Nika, y le comenta un poco Kuma que Nika tenía el cuerpo que eran las propiedades de la goma y que podía pelear usando su imaginación para hacer con su cuerpo lo que quisiera. Así que vemos que Bonnie utiliza esta información de Kuma y utiliza el ataque este de Distortion Future, que en el vídeo de ayer ya expliqué un poco la función de este ataque y cómo era su funcionamiento y cómo se trataba todo este ataque, pero esto no es importante ahora. Y vemos que utiliza este ataque en relación a Nika para golpear a Alpha, siendo este directamente el primer contacto que tiene el gobierno mundial con la fruta de Bonnie, ya que, como digo, hasta ese momento, pues el gobierno mundial no tenía ni puñetera idea de que Bonnie tenía una fruta. O sea, tenemos que partir que de este momento es el único momento en el que el gobierno se da cuenta de que este personaje tiene una fruta del diablo. Y luego ya tenemos que parar aquí un momento y saltar a otro lado para entender cómo funciona la teoría. Y es que sabemos que nuestro protagonista, Monkey D. Luffy, no tiene la Gomu Gomu, sino que tiene la Ito Ito Nika, modelo mitológico, la fruta de Nika. Ya da igual, porque es que si empiezo a decir Ito Ito mitológico no sé qué, tardo 2 años. Bueno, pues la fruta de Nika sabemos que la tiene, y de hecho sabemos que hasta que él no despertó la quinta marcha, el gobierno mundial pues como que no cayó del todo en que este personaje tenía la fruta de Nika. Y esto la verdad que en su momento fue bastante raro, ya que nosotros vimos al Gorosei que nos comentan ellos mismos de primera mano que Luffy no tiene la Gomu Gomu, que la Gomu Gomu pues digamos que es una fruta que, bueno, yo no sé si existe o no existe, o ha sido camuflada a lo largo de los años o algo así, pero que no era la fruta que tenía Luffy, sino que tenía la fruta de Nika. Y ellos nos explican un poco más sobre Nika, nos dicen que es el poder más ridículo del mundo, tal, pero aquí había algo curioso, ya que si tú tenías 2 neuronas, decías, bueno, ¿cómo puede ser que el gobierno mundial haya tardado 1000 capítulos en darse cuenta de que Luffy tiene esta fruta? Si es que, vamos a ver, si ellos sabían que tenían la Gomu Gomu y que la Gomu era la fruta justamente
que estaba, digamos, suplantando a la fruta de Nika, y Luffy iba por todos los lados gritando Gomu Gomu no y destruyendo instalaciones del gobierno con ataques de goma, y ellos sabían que la fruta de la goma era directamente la fruta de Nika, ¿cómo puede ser esto que no se hayan dado cuenta en más de 1000 capítulos y hayan tenido que esperar a que derrote a Kaido y se plante ahí con la quinta marcha diciendo literalmente ja 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 ja, soy Joy Boy o no sé qué puñetas, que eso no lo dice, pero lo dice Zunisha y tal, pero bueno, han tenido que esperar hasta ese momento para darse cuenta, lo cual era algo pues que tú pensabas, uno, es un error de la serie y pues Oda no lo ha sabido justificar y explicar muy bien, que es probable, y la otra opción es que literalmente fueran retrasados, lo cual también pues podría ser, pero creo que esto que ha ocurrido en este capítulo, no sé si Oda lo ha hecho, digamos, a posteriori para intentar solucionar este fallo de guión, este fallo de trama por parte de Oda y esta falta de lógica, o que quizás incluso es probable que sí que lo tuviera planeado. Esto ya lo dejo un poco a la elección de cada uno. Yo personalmente creo que se dio cuenta del fallo que tenía y medio pues ha intentado arreglarlo por aquí, pero es que claro, siendo la cabeza de Oda pues no me sorprendería que fuera su plan desde el principio, porque este señor está mal de la cabeza, aunque claro, también tenemos que ser justos y decir, oye, pues Oda no le saldrá todo perfecto porque es un señor que es humano, creo. Por cierto, muchas gracias a todo el mundo que me está haciendo donaciones. Ya sabéis que en los comentarios tenéis link a mi PayPal por si alguno quiere donar, y que obviamente todas estas donaciones que hayan venido acompañadas de una nota van a salir en el siguiente preguntas y respuestas, o van a salir en el siguiente podcast / charla que hagamos de One Piece, y que todos esos temas voy a intentar tratarlos. Así que de verdad, muchísimas gracias a todo el mundo por las donaciones, un beso enorme y muchas gracias de nuevo. La cuestión y a dónde va todo esto es muy simple, y es que nos tenemos que plantear directamente desde el punto de vista del gobierno mundial, y es que el gobierno mundial, en el punto en el que estaba lo de Bonnie y todo el tema en el pasado, que es hace, creo que era 3 años, pues vemos que desde su punto de vista ellos ya conocían de la Gomu Gomu, ellos conocían de la fruta de Nika y ellos tenían cierta información, porque luego la tienen en un futuro y no creo que la hayan desarrollado en estos 3 años, porque tampoco creo que haya ocurrido nada tan relevante para el gobierno mundial como para entender todo lo de Nika en simplemente 3 años y no en los 800 anteriores a este o algo por el estilo. Y la cosa es que, vamos a ver, si yo me planto desde el punto de vista del gobierno mundial y a mí me comentan, sobre todo siendo Saturno, que estaba muy pendiente de toda la investigación de Kuma, de Bonnie y tal, que era justamente el responsable de ello, ya que luego encima, luego lo vemos en Egghead, vemos que si nos planteamos un poco y vemos todo esto, podemos entender ciertas cosas de este personaje. Y es que, vamos a ver, si nos ponemos desde la perspectiva de Saturno y te dicen que han derrotado a Alpha y que Bonnie ha utilizado una especie de ataque como de goma, que ha deformado su brazo gigante y que le ha metido un puñetazo, tú en ese momento puedes sorprenderte. Y si seguramente los Buccaneer tengan algún tipo de relación con el mismo Kuma, como sabemos que parece ser que tienen, ya que el mismo padre de Kuma le comenta a Kuma sobre Nika, y sabemos sobre todo que Saturno conoce que Kuma era un Buccaneer, si conocemos todo esto, pues tú puedes relacionar que la hija de Kuma, que no recuerdo si Saturno sabe si es su hija directa o no, no lo sé, pues podrías pensar que esa Buccaneer podría ser Nika. Y podría ser que tú en ese momento creas, gracias a la fruta esta y gracias a estas habilidades, que esta chica efectivamente tiene la Gomu Gomu, porque ha utilizado una especie de ataque de goma inspirándose un poco en lo que le ha dicho Kuma. Y claro, en ese momento, si tenemos en cuenta, Luffy no había salido al mar, ya que recordemos que eso es hace 3 años y Luffy salió al mar hace 2, por lo cual no tenían conocimiento sobre la fruta de Luffy porque todavía no había salido al mundo, y ellos creerían en un primer momento que esta sería la fruta de Bonnie, por lo cual es posible que ellos estuvieran persiguiendo a Bonnie poco a poco para intentar obtener esa fruta, o como mínimo teniendo ahí un poco el ojo encima, creyendo que es ella la que tiene la Gomu Gomu realmente, y dándose cuenta de que es alguien ciertamente peligroso. Y por esto quizás podría ser que no fueran a por Luffy en un primer momento, ya que tenían los ojos puestos en Jewel Riboni. Quizás por esto cada tanto el gobierno la intentaba capturar, ya que nos han dicho varias veces en la obra que ella se había escapado cuando la captura Kurohige, por ejemplo. Luego vemos que Akainu llega y le dice que ella se ha escapado varias veces y tal y no sé qué. Esto yo no sé si es precisamente por lo del laboratorio, si había algo más en el pasado o algo por el estilo, pero da un poquito la sensación de que quizás podría ser que lo hubieran capturado en otras veces. De hecho, el mismo Saturno menciona cuando están en Egghead como que, bueno, que la dejen ir, que es una niña, que ya no la necesitan y todo el tema. Por lo cual, si analizamos un poco la situación, es posible que el gobierno mundial estuviera capturando varias veces a Bonnie para intentar averiguar si ella tenía realmente esta fruta, o intentar averiguar más
más sobre Nika, quizás incluso para desarrollar un arma a favor, como intentaron hacer con su padre, que era Kuma. Bueno, intentaron no, porque les salió perfectamente, o incluso como lo han podido hacer con los mismos Serafín y el ADN del mismo King, intentar extraer ese ADN para crear una fruta. Pero claro, Bonnie no tiene la fruta de Nika, sino que la tiene Luffy, por lo cual estos se habrían dado cuenta más tarde, y esto podría quizás solucionar un poquito el agujero de guión y explicar ciertas cosas de lo que pasó con Bonnie, ya que, como digo, no tenía mucho sentido que de repente el gobierno se diera cuenta de la fruta de Luffy en el capítulo 1000 y que hubieran estado pues todos estos años, digamos, tocándose un poco los huevos a las dos manos, y que esto pues no tendría sentido. En cambio, si tenemos que directamente alguien del Gorosei, como es Saturno, conocía un poquito acerca de lo que era Bonnie, conoció esta habilidad y ya le quiso poner el ojo encima, y quizás esta habilidad la usó más veces, quizás pudo confundir un poco al gobierno mundial sobre el utilizamiento de esta fruta, ya que si tú ves a alguien que está usando literalmente el mismo poder de Nika, tú crees que efectivamente esa persona es Nika, pero luego al investigar la fruta, al darle vueltas a las cosas, te das cuenta de que no es la de Nika, pero quizás ya es muy tarde porque tienes otro chico al cual no le has estado prestando atención, o creías que simplemente era un imitador porque tú habías visto de primera mano ese poder, o lo tenías estudiado desde hace más tiempo y creías que por su relación con la raza de los Buccaneer tenía más posibilidades de ser Nika por el miedo que tienes directamente, no a que un random absorba la fruta, sino por quizás algún tipo de pensamiento de que puede ser que haya heredado esa voluntad simplemente por la línea de sangre, algo muy parecido con lo que pasó con Ace, que lo quisieron ejecutar por miedo a que la línea de sangre de Roger fuera la que propagara su voluntad y la que lo siguiera, digamos, después de esto, cosa que obviamente pues nos han demostrado en One Piece, que da igual la línea de sangre, que las voluntades se heredan simplemente pues porque sí, y porque a una persona le toca heredar esa voluntad más que por línea sanguínea. Y quizás desde el punto de vista del Gorosei, pues ellos creyeran que Bonnie era la persona que era Nika, cuando realmente era Luffy, y cuando se quisieron dar cuenta de que ya la habían liado, era demasiado tarde, porque este personaje ya era un Yonkou, este personaje ya estaba derrotando a Kaido, y este personaje ya había despertado la verdadera fuerza de Nika con la quinta marcha, solucionando así uno de los mayores agujeros de guión que tiene One Piece, y demostrándonos quizás que el gobierno mundial no son retrasados, simplemente son idiotas.